Bueno, arranquemos por el principio. Nosotros hacemos bioestadística, biometría, es algo semejante. Dos raíces básicas, bios, vida, metrón, vida, medida. Entonces, la estadística lo que está tratando es sobre la teoría de las mediciones o de las medidas en las ciencias biológicas. Y, en el sentido más amplio, la estadística es la que brinda las herramientas para resolver problemas dentro de la biología, donde interviene el azar, donde no hay resultados determinísticos, sino que los resultados están variando por acción del azar. Entonces, eso es la bioestadística. ¿Qué hace la estadística? Bueno, es la que brinda las herramientas para recopilar, organizar, presentar, interpretar, analizar toda la información que nosotros recogemos con el fin de tomar decisiones y resolver problemas. Es decir, no sirve de nada recolectar información, presentarla y todo lo que es organizarla, interpretarla, analizarla, sin esa información que nosotros obtenemos no ayuda en la toma de decisiones y no sirve para resolver los problemas con los que nosotros tenemos. Y acá está la primera situación. Nosotros tenemos un problema. Al tener un problema, nosotros vamos y buscamos los datos, como los buscamos de alguna manera, con alguna muestra, con algún muestrío. Ahí empezamos todo el trabajo de organizarlo, presentarlo, interpretarlo, analizarlo, para resolver ese problema que tenemos. No al revés. No sirve de nada decir, bueno, yo tengo todos estos datos, a ver, ¿qué puedo concluir? Porque en general, el padre de la estadística es Pearson. Pearson decía que hacer eso es hacer un análisis post-mortem de los datos. O sea, no es que yo tengo los datos y veo qué hago con esos datos. Es, tengo un problema y voy a buscar los datos. ¿Está bien? ¿Entienden? ¿Ven cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque si nosotros primero tenemos los datos y después tratamos de resolver los problemas, seguramente esos datos que nosotros obtuvimos, en primer lugar, no van a ser suficientes y en segundo lugar, no fueron recolectados de la manera que necesitamos para resolver esos problemas. Entonces, primero el problema y después vamos a buscar esos datos. Acá dice recopilar. Bueno, el recolectar los datos no es un tema menor, porque de acuerdo a las características de, bueno, si bien todavía no lo definimos, pero todos sabemos lo que es más o menos una población, de acuerdo a las características que tenemos en la población, es la manera que se recolectan los datos. Después, de acuerdo a lo que queremos definir, es cómo los organizamos. Presentarlo, esos datos se presentan de dos maneras, se presentan mediante tablas o mediante gráficos. Y después sí viene toda la parte de interpretación y análisis de esa información. Entonces, de acuerdo al problema, es la manera en que vamos a ir a conseguir esos datos y después cómo los vamos al resto, digamos, organizarlos, presentarlos, interpretar y analizarlos. ¿Por qué es importante que ustedes vean estadística? La idea muchas veces no es... A ver, ¿qué pasó acá en el chat?
Tengo un problema y busco los datos. Sí. Si ya tengo una parte de datos, o sea, una vez que yo tengo el problema y tengo que ir a buscar los datos, si yo ya tengo algo buscado, esos datos los puedo usar, pero me tengo que asegurar de que estuvieron bien tomados esos datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si los datos no están bien tomados, cualquier análisis que nosotros hagamos es inválido. O sea, no es un tema menor el recolectar bien los datos para hacer los análisis, porque es de donde se parte. Si yo ya estoy partiendo de un absurdo de datos mal tomados, entonces, por más que todo el análisis que yo haga sea impecable, los resultados no van a ser válidos, ¿sí? Entonces, cuidado con eso porque eh, no siempre se tiene cuidado cuando uno toma los datos y sin embargo es la piedra fundamental. Dato mal tomado es un análisis estadístico que queda invalidado. Eh, nosotros sabemos que quizás ustedes no vayan a hacer la investigación y después el análisis y todo lo demás, pero sí van a tener que leer información estadística a través de algún paper o a través de alguna circular o a través de algún estudio que se haga por nuevas metodologías o por nuevos medicamentos. Ustedes van a tener que leer. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que eh, ustedes tengan ese espíritu crítico, sabiendo estadística, de si eso que están leyendo es correcto o no. Hay, esto es lo que vamos a lo que está escrito en la diapositiva. O sea, ¿por qué la importancia de la estadística? Bueno, porque no siempre se puede trabajar con el total, vamos a trabajar con pequeñas partes, con muestras, la información es limitada y eh, entonces cualquier investigación que se hace en la ciencia de la salud en estos momentos, si no está avalado por un método estadístico, no lo publican en ningún lado, ¿sí? Eh, cualquier, cualquier congreso, cualquier revista médica, si no se utilizan los métodos estadísticos para respaldar las conclusiones que se hacen, no son aceptados, ¿sí? Hay mucha variación de paciente a paciente, entonces no hay certeza de lo que pasa. Por eso, cuando no hay certeza, cuando hay incertidumbre, las herramientas, la que brinda las herramientas para trabajar bajo incertidumbre es la estadística. Toda esa variación que hay de paciente a paciente, bueno, se puede reducir o se puede estudiar o se puede cuantificar con los métodos estadísticos. Ahora, si bien para cada publicación se necesita un respaldo estadístico, ese respaldo estadístico no siempre está bien hecho, ¿sí? Ustedes se asombrarían y lo van a ver, nosotros les vamos a, a mostrar, les vamos a dar algunos papers que se publicaron y que cuando ustedes lo lean, con lo simple que van a aprender en esta materia, van a decir, no, las conclusiones que hicieron están mal, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos. Que ustedes aprendan lo suficiente de estadística como para saber si lo que están leyendo está bien o está mal. Y si es necesario que resuelvan algún problema, bueno, entonces ahí sí brindarle la manera de las herramientas para que puedan hacerlo. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Ya se me durmieron o todavía no? Sí, sí, todavía. También. Bueno. La estadística se divide en dos grandes ramas. Y
Arrancamos con la descriptiva, vemos algunas cuestiones de probabilidad y la segunda parte de la materia vamos a la parte de la estadística inferencial. La estadística descriptiva, bueno, la estadística, o sea, la que se ocupa de recopilar, presentar, resumir los datos obtenidos en un estudio, ¿sí? Es decir, vamos a ver cómo, una vez que obtuvimos el conjunto de datos, cómo lo presentamos para poder visualizarlo de la manera más efectiva posible, y después, en lugar de tener que trabajar con todos esos datos, vamos a ver cómo buscamos 2 o 3 medidas que me resuman la información de ese conjunto de datos. Y la estadística inferencial es la que se encarga después de formular las conclusiones hacia toda la población. Es decir, yo tengo mi población, voy a trabajar con un pedacito, voy a trabajar acá, voy a trabajar, voy a sacar conclusiones hacia el total, ¿sí? O sea, vamos a trabajar con una parte de la población y después vamos a extrapolar esos resultados a toda la población. Eso es lo que hace la estadística inferencial. Bueno, es la parte de la estadística que se dedica a la formulación de supuestos de estimaciones para hacer predicciones y conclusiones a partir de los estudios de las muestras. Bueno, vamos a saltearnos por ahora la primera parte de cómo se recolecta la información, ¿sí? Eso se llama muestreo. Y eso lo vamos a ver cuando comencemos con la estadística inferencial, ¿sí? Eso va a la primera clase. Ahora, vamos a hacer un popurrí de los principales conceptos con los que vamos a trabajar. La fuente primaria de los análisis estadísticos son los datos. Sin datos no tengo estadística. ¿Cómo obtengo esos datos? Hay 2 tipos de fuentes eh, que nos proveen datos. Una fuente de datos primaria y una fuente de datos secundaria. La fuente de datos primaria es cuando yo obtengo mis propios datos, ¿sí? O sea, yo, mi institución, mi laboratorio, o sea, yo misma que tengo que hacer eh, un estudio, obtengo esos datos. Por eso es una fuente primaria. Esos datos se pueden obtener de diferentes maneras, o a través de experimentaciones, o a través de encuestas, pero yo proveo mis propios datos, ¿sí? O sea, yo busco mis propios datos. Y las segundas son las que se llaman fuente de datos secundaria. Es cuando los datos me los provee otra persona, otro laboratorio u otra institución. Por ejemplo, cuando se trabaja con estadísticas públicas, ¿sí? Entonces, del Ministerio de Salud, de la provincia o de la nación, voy y busco los datos ahí. Entonces, bueno, esa información no la obtuve yo, sino que la obtuvo una tercera persona, una tercera institución, y yo uso para mis análisis esa información que me provee otro organismo u otra persona. Bueno, esto es fundamental. ¿Por qué voy a ir a buscar datos? O sea, buscar datos por buscar datos no sirve. Primero yo tengo que determinar claramente cuál es mi problema. Y una vez que yo determino claramente cuál es mi problema, a partir de ahí voy a buscar los datos. Y esto es fundamental. Una fuente de recolección de datos dijimos que son las encuestas. Por ejemplo, en casi todos los hospitales, cuando uno se va, ha estado internado y se va, le hacen la encuesta de satisfacción del cliente. O cuando se va a vacunar, le hacen una encuesta donde le preguntan sobre su vida y sobre todo lo demás. Entonces, las encuestas son fuente de información. ¿Qué son las encuestas? Bueno, es un conjunto de preguntas normalizadas, es decir, a todos le hacemos las mismas preguntas,
dirigidas a un conjunto de la población con el objetivo de conocer la opinión sobre algo que es específico. Esas preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Cerradas cuando por cada pregunta tengo de manera limitada cuáles son las respuestas. Conteste. Si no, no sabe, no contesta. ¿Sí? Eso son unas preguntas cerradas. Yo no me puedo salir de las opciones que me dan para cada una de las respuestas. Y las preguntas abiertas no, son cuando a mí me preguntan mi opinión o a mí me piden que determine cuál es mi situación. Los pros y los contras de cada una de ellas. Las preguntas cerradas son más fáciles después cuando se hace la encuesta. ¿Sí? Cuando hay que, las encuestas generalmente se ingresan las respuestas en un software y a partir de ahí empieza todo un procesamiento de esas respuestas y se van obteniendo los resultados. Bueno, si las preguntas son cerradas, es más fácil. Si las preguntas son abiertas, no es tan sencillo la aplicación en el software. Y tampoco es tan sencillo después sacar conclusiones, pero son mucho más ricas. Es mucho más rico cuando la persona puede expresarse libremente y no estar encasillado en opciones para cada una de las respuestas. Depende también cuál es el objetivo final del trabajo. Bueno, las preguntas son mejores hacerlas abiertas o cerradas. Por eso decíamos que lo fundamental es definir claramente cuál es el problema. Cuando ese conjunto de preguntas, cuando esa encuesta se hace para toda la población, eso se llama censo. En el país se hace un censo cada 10 años. En el último censo había una parte que era censo, porque había un cuestionario que se le hacía a todas las personas, pero después había otro cuestionario que se le hacía a un conjunto, ya sorteado o ya elegido. Bueno, cuando va a un conjunto más chico de la población, o una muestra, bueno, entonces eso es una encuesta. Cuando va dirigido a toda la población, eso es un censo. Esas personas que van a ser elegidas para las encuestas tienen que ser elegidas al azar. Eh, esas preguntas que van elegidas, o sea, van dirigidas a una parte, bueno, esa muestra tiene que ser elegida de manera aleatoria, donde tiene que intervenir el azar para elegir a esas personas. Si yo elijo a qué personas les voy a hacer la encuesta, eso se llama un proceso determinístico. Y esas encuestas no sirven como para hacer una descripción de lo que está pasando, pero no sirve para inferir los resultados a toda la población. O sea, si no intervino el azar para elegir a las personas, no puedo extrapolar los resultados de la encuesta a toda la población. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? Bien. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con encuestas? El conocimiento de la realidad es primario, es decir, nosotros le preguntamos a la persona y la persona nos contesta, no hay ningún intermediario. O sea que no, no está tergiversado por la opinión de un tercero. Entonces, por eso es menos engañoso. Menos engañoso si la persona a la que nosotros le preguntamos nos dice la verdad, o nos dice lo que realmente piensa o lo que realmente es. Pero sí es
es directa la respuesta. Nosotros le preguntamos y ellos nos contestan. Toda la información que nosotros obtenemos de las encuestas se pueden hacer cuadros estadísticos y a partir de ahí podemos utilizar esos resultados para eh, poder medir las variables a toda la población en estudio. Las encuestas son más económicas que trabajar con un censo, obviamente. ¿Por qué? Porque se necesitan mucho menos personal para hacer las encuestas y software menos sofisticado para después hacer el procesamiento de los datos. Cuando la cantidad de datos con lo que trabajamos es muy grande, hay que trabajar con software específicos, lo que se llama minería de datos o data mining, donde se pueden procesar una cantidad muy grande de datos. Cuando es una encuesta, la cantidad de datos con la que se trabaja es más chico y se puede trabajar con los software comunes. ¿Cuáles son las desventajas de las encuestas? Que lo que decíamos, ¿no? Son menos engañosas si la persona nos contesta la verdad. O muchas veces la visión que la gente tiene de sí misma no es real, ¿sí? Y el tema es que entra en juego la subjetividad de las personas sobre temas o situaciones. Y otras veces directamente nos mienten cuando hacen la encuesta. Entonces, o puede haber o una versión, una visión eh, no correcta o directamente nos pueden mentir. Y la encuesta es como una foto, ¿sí? O sea, lo que podemos nosotros concluir en una encuesta es lo que está pasando en ese momento, en esa situación. O sea, no es una película. O sea, nosotros no sabemos qué pasó antes ni sabemos qué puede llegar a pasar después. Es en el momento. O sea, es como una instantánea, es una foto. Entonces, eh, si uno quiere saber cómo se va desenvolviendo, digamos, hay que ir haciendo encuestas sucesivas. Pero el resultado de la encuesta es lo que está pasando con esas personas en ese momento. Bueno, por ejemplo, se realiza una encuesta a 2.000 personas con una metodología adecuada y se preguntan, incluyen preguntas sociodemográficas, sexo, edad, estado civil, nivel de estudio, situación laboral, bloques sobre estado de salud, bueno, consumo de tabaco y otras medidas. Hay veces que cuando uno quiere obtener ciertas respuestas, no lo tiene que preguntar de manera directa, ¿sí? O sea, no se preguntan de manera directa. Por ejemplo, si uno quiere saber el nivel socioeconómico de los encuestados, no le va a preguntar cuánto gana, porque en general no se lo van a decir o por allí le van a mentir. Entonces, lo que se hace es tratar de descubrir cuál es su nivel socioeconómico a través de preguntas asociadas. No sé, por ejemplo, si tiene casa propia o no, cuántas habitaciones tiene la casa. En el, en el censo anterior se preguntaba, por ejemplo, qué tipo de pisos tenía, si los sanitarios estaban dentro o si el baño estaba dentro de la casa o no. O sea, se van haciendo preguntas indirectas que nos permiten a nosotros tener una idea, una noción de, del nivel socioeconómico de esas personas. Cuando hablamos de que no siempre la gente dice la verdad, en el último censo se había eh, corrido la voz de que, bueno, de acuerdo a los resultados del censo, después iban a aumentar los impuestos. Entonces la gente cuando le preguntaban si tenía aire acondicionado, le decía que no. Si tenía computadora, le decían que no. Si tenían electrodoméstico, bueno, salvo la heladera, el resto le decían, la heladera con freezer, no, heladera común. Entonces mintieron, mucha gente mintió, ¿por qué?
porque bueno, por miedo a lo que se había dicho, pero es un ejemplo de cómo la gente en una encuesta contesta lo que quiere. Y ese es uno de los inconvenientes que tienen las encuestas. Bueno, ahí tenemos el ejemplo, entonces, preguntas cerradas, ¿sí? Sexo, bueno, preguntaban si era, contestaba uno si era hombre o si era mujer, la edad, bueno, acá la edad se puede ser abierto o se puede hacer cerrada y determinando intervalos para la edad, y entonces uno marca en qué intervalo está. Por ejemplo, decía, entre 1 y 16, 1, la opción 1 era entre 16 y 24, la opción 2 era entre 25 y 44, ¿sí? Y así siguiendo. Entonces, en ese caso también era cerrada la pregunta. Máximo nivel de estudios completado, bueno, todo lo que se puede pedir en una encuesta. Bueno, ¿hasta ahí quedó o hay alguna duda? No, profe. ¿No? No, en este caso dice si todos los datos serían cerrados. No, por ejemplo, a ver, vuelvo. Cuando hablo del peso y la talla y el índice de masa corporal, si lo pregunto así serían preguntas abiertas. Ahora, si hago como con la edad y doy entre 16 y 24, acá por ejemplo el peso podría ser lo mismo, podría dar intervalos. Si doy los intervalos, ahí sería cerrado. Ahora, si lo pregunto así como está, serían preguntas abiertas. Bueno, seguimos, a ver qué pasó. Dale. Bueno, vamos a desarrollar otros conceptos con los que vamos a trabajar. La unidad experimental. ¿Qué es la unidad experimental? Bueno, la unidad experimental es el objeto, el elemento que se observa en la experimentación. Si estoy haciendo una encuesta a personas mayores de 18 años, cada persona mayor de 18 años con las que yo voy a trabajar es una unidad experimental. Si voy a, ahora que está de moda, si voy a buscar ampollas de fentanilo y quiero ver si están contaminadas o no, cada ampolla es una unidad experimental. Si yo quiero ver si las personas están vacunadas contra el COVID, bueno, cada persona a la que yo le pregunto si está vacunada o no, es una unidad experimental. Si yo quiero saber cuál es la proporción de camas que están ocupadas en los hospitales de Bahía Blanca, cada hospital sería una unidad experimental, ¿sí? O sea, el elemento que yo observo o estudio en el estudio estadístico, eso es una unidad experimental. ¿Y qué es un experimento? Bueno, un experimento es una observación planeada de un fenómeno con la finalidad de estudiar su comportamiento, descubrirlo y o tomar decisiones. Bueno, esa sería la definición. ¿Qué es un experimento? Hacer una encuesta, elegir una persona al azar y hacerle una pregunta, por ejemplo, la edad que tiene, eso es un experimento, ¿sí? O sea, yo estoy haciendo una observación planeada de la realidad. O sea, yo planeé lo que le voy a preguntar a cada una de esas unidades experimentales. Eso es un experimento. Hay que tener en cuenta que cuando uno hace un experimento, a ver, las experimentaciones que se hacen en los laboratorios, lo que decíamos, por ejemplo, tomarle la temperatura a un paciente, eso es un experimento. ¿Por qué? Porque yo lo planeé, sé
que tengo que ir a tal hora a tomarle la temperatura con tal elemento, anotarlo para que después quede registro. Hay una planificación de, eh, de una observación, ¿sí? De un paciente en este caso. Lo que hay que tener en cuenta es cuando se hacen experimentaciones, es que las experimentaciones se hagan bajo las mismas condiciones, ¿está bien? No sé, por ejemplo, si yo tengo que tomarle la presión a un paciente y voy a las 8 de la mañana y le tomo la presión con un aparatito de estos electrónicos, ¿sí? Y después vuelvo a la tarde y le tomo la presión con el aparatito manual. Bueno, si hay una diferencia en la presión del paciente, ¿a qué se debió? ¿A que el paciente tuvo una variación o a que yo le tomé la presión con dos elementos distintos? ¿Sí? Entonces, cuando se hace una experimentación hay que tratar de hacerlo bajo las mismas condiciones. Si voy a tomarle la temperatura, tengo que tomarle la temperatura siempre con el mismo tipo de termómetro. Si es con el mismo, mejor. Si tengo que tomar la presión, con el mismo aparato. ¿Por qué? Porque si no, lo que estoy haciendo al cambiar las condiciones, al cambiar los elementos, los instrumentos sobre todo, yo puedo estar agregándole ruido. ¿Por qué? Porque el aparato tiene otra variación. Entonces, a la variación propia que puede llegar a tener el paciente, le estoy agregando la variación por estar midiendo con distintos elementos. Entonces, cuando llego al final, hay mucha variación y no puedo determinar a qué se debe. Ahora, si yo estoy midiendo siempre a la misma hora, supóngase, en las mismas condiciones, el paciente desayunó o no, sí, desayunó y le tomo la presión. Bueno, si yo lo hago siempre de esa misma manera, desayuna siempre lo mismo, y con el mismo elemento y hay una variación, bueno, la variación la tiene el paciente, ¿sí? Yo puedo determinar de dónde salen las variaciones. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó alguien del otro lado? Sí, profe, gracias. Sí, sí, profe. Bueno, bien. Bueno, toda característica que se observa sobre una unidad experimental se llaman variables. Y vamos a agregar, y vamos a hacer un cuadrito. O sea, todo lo que nosotros observamos en una unidad experimental es una variable. ¿Por qué variable? Y bueno, pueden ser de dos tipos. O cualitativas. Resultado numérico. Por ejemplo, el peso, la estatura, el tiempo de absorción de un medicamento, el índice de masa corporal. Bueno, las cualitativas, número de hijos, por ejemplo, número de embarazos llegados a término, bueno, esas son todas variables cuantitativas, me dan un número como respuesta. Y después están las cualitativas, las que me devuelven una cualidad del elemento. Por ejemplo, la religión, el máximo nivel de educativo alcanzado, el sexo de las personas, ¿sí? Esas me indican una cualidad. Las cuantitativas se dividen en dos, las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas variables que toman valores puntuales y que entre dos valores de la variable no hay ningún valor intermedio. Por ejemplo, cuando uno dice número de hijos. Número de hijos, o no tiene ninguno, o tiene uno, o tiene dos, o tiene tres, pero no puede tener un hijo y medio. Sería lo ideal, porque uno es poco, dos es mucho, se pelean. Entonces, uno y medio sería lo ideal, pero no se puede.
Entonces, discretas entre dos valores de la variable, en el medio no hay nada. Variables continuas son todas aquellas variables de medición, las que pueden tomar cualquier valor en un intervalo de la recta. Por ejemplo, el tiempo es una variable continua, el peso es una variable continua, la altura es una variable continua, el perímetro encefalo no sé cuánto de los chicos que se le mide es una variable continua. Las variables monetarias también se las considera variables continuas. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Dudas? Sí. Bueno, en estas discretas, que entre dos valores de la variable no hay nada en el medio, generalmente son de conteo, pero no siempre. Hay veces que estos valores que toma la variable son decimales. Pero entre dos valores, por más que sean decimales, no hay un valor intermedio. Las continuas sí son todas las que toman cualquier valor en un intervalito de la recta. Las cualitativas también se pueden dividir en dos clases, las nominales y las ordinales. Las nominales son aquellas variables cualitativas que no tienen un orden prioritario o de jerarquía entre los valores que puede tomar. Por ejemplo, si uno habla de la religión de una persona, bueno, puede ser que no profese ninguna religión, que sean católicos, que sean evangélicos, que sean judíos, que sean musulmanes, ¿sí? Pero no hay una jerarquía entre ellos. Yo puedo poner o puedo decirlas en cualquier orden que es exactamente lo mismo. Las ordinales no, son aquellas variables cualitativas, pero que hay una jerarquización entre los valores de la variable, por algún motivo. Cuando uno dice, por ejemplo, máximo nivel educativo alcanzado por una persona. Dice, bueno, tiene prima inicial, primario, secundario, terciario, universitario, posgrado. Bueno, esa jerarquía que se da, o ese orden que se da, es de acuerdo a algún motivo, no sé, por, por la cantidad de años que tiene de estudio o por la calidad de los conceptos que va adquiriendo. O sea, hay algo que hace que haya, que no sea lo mismo tener inicial que tener una educación secundaria. Por ejemplo, cuando se habla de los tipos de quemadura, de primer grado, segundo grado, tercer grado, hay un orden dado por la gravedad del caso, por la cantidad de capas de la epidermis que se quemaron, o sea, hay un orden y tener una quemadura de segundo orden no es lo mismo que tener una en gravedad que tener una de primer orden y menos una de tercero. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, acá están escritos, ¿sí? Los tipos de variables, nominales, bueno. Así que esto ya les queda también en el PowerPoint. Bueno, y acá tenemos un conjunto de variables, vamos a clasificarlas. Así vamos practicando un poquito. Si yo digo sexo y las opciones que doy son hombre y mujer, ¿qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cuantitativa. Cualitativa. Cualitativa discreta. ¿Nominal u ordinal? Nominal. Nominal, ¿sí? Perdón un segundito. Bueno, entonces, a ver qué dicen en el chat. Es cualitativa nominal, perfecto.
Edad, grupo de edad, entre 16 y 24, entre 24 y 44, entre 45 y 64, más de 65. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa discreta? Cuantitativa. Tenemos que ver cuál es nuestra escala de medición. ¿Cómo la vamos a medir? Si la medimos en años solamente, es discreta. En que la vamos a medir en años, en meses, en días, ahí ya va a ser una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Entonces, depende de cómo la defino, va a ser discreta o va a ser continua. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Máximo nivel de estudios completados. ¿Qué tipo de variables? Cualitativa, Cualitativas, ordinales. ordinales, Cualitativa, muy bien. No, máximo nivel no es lo mismo alcanzar un nivel medio que un nivel superior. O sea que es una cualitativa ordinal. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende por qué ordinal? Porque no es lo mismo haber alcanzado, no es lo mismo haber alcanzado un nivel educativo primario que haber hecho la secundaria también, o un nivel superior. Estado civil. Casado, vive en pareja, 2 solteros, 3 separados, 4 viudos. ¿Qué tipo de variable? Cualitativo, nominal. Cualitativo nominal, muy bien. ¿Por qué? Porque no hay una jerarquía. O sea, hay una diferencia entre ellos, pero no hay una jerarquía entre los estados de la variable. Entonces es cualitativa nominal. Si alguien no está de acuerdo con lo que yo digo, lo charlamos. ¿Sí? Lo vamos charlando y nos ponemos de acuerdo. Estado de salud autopercibido. Muy bueno, bueno, regular o malo. O muy malo. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa ordinal. Muy bien. Cualitativa ordinal. ¿Por qué? Porque se supone que voy de mayor a menor bienestar de salud, ¿sí? Entonces, cualitativa ordinal. Relación con el tabaco. Fumador, exfumador, nunca fumador. Cualitativa nominal. Cualitativa. Y vamos a suponer que es nominal, porque no, o sea, no debería existir un orden, ¿no? ¿Sí? Cualitativa nominal. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, ¿dudas? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Alguien piensa distinto? ¿No está mal pensar distinto? ¿Lo charlamos? ¿No? No, profe. Bueno, ven que no es tan difícil. Solamente mirar y hacernos las preguntas correctas. Bueno, acá lo que decíamos, las variables cuantitativas producen respuestas numéricas en discretas o continuas. Edad en años, al momento de la encuesta, peso, talla, índice. Bueno, y ahora empezamos a ver con qué vamos a trabajar. Ya definimos lo que da una unidad experimental y la característica que le miramos a esa unidad experimental es una variable. Ahora, si tomamos el conjunto de todas las unidades experimentales que tienen una o más características en común, eso se llama población. ¿Sí? Entonces, una población o universo es el conjunto total de unidades experimentales que poseen una característica en común. Bueno, acá hay un ejemplo que no va.
que dice el conjunto total de piezas producidas en un lote. Pero, sí, no hay problema, Agostina. Terminá de ver después la clase grabada. Por ejemplo, una población sería el conjunto total de personas que viven en la ciudad de Bahía Blanca, si yo quiero hacer un estudio sobre las personas que viven en Bahía Blanca. Por ejemplo, yo quiero saber qué proporción de personas que viven en Bahía Blanca se vacunaron contra la neumonía. Entonces, todos los ciudadanos de Bahía Blanca es la población. Si yo quiero saber cuántos ciudadanos en la provincia de Buenos Aires se vacunaron contra la neumonía, ahora la población es todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, eso es fundamental en cualquier estudio, determinar cuál es realmente la población con la que voy a trabajar, porque cualquier estudio que haga, los resultados se circunscriben a esa población y no puedo ir a otra. Por ejemplo, si yo quiero saber la proporción de personas que se vacunaron contra la neumonía en Bahía Blanca, en este año, en los primeros 6 meses del año, y saco una muestra, me fijo y saco la... Después no puedo decir que, por ejemplo, me dio, no sé, un 30%. Después no puedo decir que en la provincia de Buenos Aires hay un 30% de personas vacunadas contra la neumonía, porque yo tomé una muestra, yo trabajé con las personas de Bahía Blanca, no de toda la provincia. Entonces, lo que hay que hacer, hay que definir claramente cuál es la población. Por ejemplo, se hacen muchos estudios y se trabaja más que nada con el Gran Buenos Aires. O sea, la situación de los hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires. Entonces van y hacen las encuestas o se fijan y toman todos hospitales del Gran Buenos Aires. Bueno, después yo no lo puedo extrapolar a toda la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque yo trabajé nada más que con los del Gran Buenos Aires. Entonces, si yo hubiera querido saber cuál es la situación para todos los hospitales públicos en Buenos Aires, hubiera tenido que tomar una muestra donde hubieran tenido que estar representados los de Buenos Aires, los de Bahía Blanca, los de San Nicolás, los de Junín, ¿sí? Entonces, si yo hubiera tomado esas unidades experimentales, entonces sí podría llegar a decir que es de toda la provincia. Pero si yo tomo una parte, después no lo puedo extrapolar. Entonces, ese es uno de los problemas grandes que hay cuando hacen los estudios estadísticos. No se define claramente cuál es la población y después se quieren extrapolar los resultados a eh, elementos más grandes. Esas poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Hay veces que sí se puede hablar de infinito, como que no, que siempre se puede encontrar un elemento más, y otras veces el infinito se refiere a una población que es arbitrariamente grande. O sea, una población muy grande, la población de una provincia, por ejemplo, es tan grande que se la considera población infinita. O en algunos casos ya la misma ciudad, una ciudad grande, se lo considera como que es una población infinita. Eh, en general no se trabaja nunca con las poblaciones porque no es práctico, porque es muy costoso trabajar con toda la población o simplemente porque no se puede. Por ejemplo, cuando se hacen los censos, el costo es mucho más alto que cuando se hace una encuesta. Y hay veces que no tiene sentido trabajar con toda la población, ¿sí? Se trabaja con una muestra porque, bueno, los resultados que se pueden obtener encima son mejores. Bueno, vamos a hacer esto y por hoy ya terminamos, ¿sí? Hay algo que se llama
operacionalización de variables. Exacto, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se la puede considerar ya como una población infinita. Pero Bahía Blanca con, no sé, 360.000, 400.000 habitantes también se la trabaja, o sea, se la trabaja como si fuera una población infinita. ¿Sí? Muchas veces cuando uno escucha que se hace una encuesta y se encuestó a 3.000 personas o 2.500 personas de una provincia, por ejemplo, ahora que viene la época de elecciones, es muy común. Bueno, se hizo una encuesta para ver los candidatos, se trabajaron con 2.500 personas y uno dice, 2.500 personas de una provincia que tiene 10 millones, esa muestra no tiene validez. Y sí, esa muestra es lo que se toma cuando se trabaja con una población infinita. O sea, el número no está mal. A veces lo que está mal es cómo se tomaron esas encuestas. O sea, que la muestra estuvo circunscrita a un solo lugar y entonces no es representativa. Pero digamos, en el número sí, una muestra de 2.500, 3.000 personas es representativa para una población infinita. Bueno, ¿qué es esto de la operacionalización de variables? Hay variables con las que uno trabaja que cuando tiene que definirlas no sabe cómo hacerlo. Por ejemplo, algo muy común en salud, cuando se habla de calidad de vida, ¿no? Porque la calidad de vida de los pacientes, calidad de vida, ¿qué es la calidad de vida? ¿Y cómo mido la calidad de vida? Entonces, en ese sentido, hay una variable macro que a priori es difícil de trabajarla si uno no empieza a definirla o si uno no intenta desglosar esa variable. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer ejemplo con la accesibilidad a los centros de salud. Sí, accesibilidad a los centros de salud. ¿Y cómo mido esto? Entonces, cuando se tiene una variable de este tipo, lo primero que uno trata de hacer es conceptualizarla. Es decir, ¿qué es la accesibilidad a los centros de salud? Bueno, sí, yo la podría definir como la mayor o menor posibilidad que tiene una persona de tener acceso a un centro de salud. No sé, ¿se les ocurre alguna otra definición? Mm, Perdimos. Bueno, una vez que uno tiene esa definición conceptual, tiene que ver de qué manera la va a medir. Entonces la tiene que dividir en lo que se llaman dimensiones. Definir esas dimensiones y después para cada uno de ellos ver lo que se llaman indicadores. Entonces voy a pasar de una variable teórica a lo que se llama una variable empírica. ¿Cómo defino la accesibilidad a los centros de salud? Bien, como la mayor o la menor posibilidad de tomar contacto con un centro de salud para recibir asistencia. Esa podría ser una definición. Ahora yo tendría que bajarla a dimensiones. ¿De qué forma la vamos a medir esta mayor o menor posibilidad de tener contacto con un centro de salud? Bueno, por ejemplo, podría ser una dimensión geográfica, una dimensión económica y también una dimensión cultural. Dimensión geográfica. ¿En qué puedo medir geográficamente
qué acceso tengo a un centro de salud. Por ejemplo, el tiempo que tardo en llegar. ¿Qué más? Además del La tiempo, distancia de un centro a otro. exacto, tenemos el tiempo, la distancia. ¿Qué otra cuestión? ¿Qué otra cuestión se le La dice? accesibilidad. La movilidad, si La tengo accesibilidad, movilidad en que llegar a ese lugar. la movilidad, o sea, la posibilidad de acceso desde el punto de vista de si hay micros o cómo puedo llegar, si puedo llegar en auto, si puedo llegar en bicicleta, si puedo llegar en moto, ¿sí? Los medios de transporte, digamos. Esas serían dimensiones, el tipo de acceso que hay, si hay, por ejemplo, si las calles de acceso son asfaltadas, no tengo problema, voy a tener fácil acceso. Pero si son de tierra y llueve, no voy a tener un fácil acceso. Entonces, también el tipo de acceso sería una dimensión geográfica. De la dimensión económica, acá dice la posibilidad económica de cubrir gasto. ¿Qué otra cuestión más podría ser desde el punto de vista económico? ¿Qué se les ocurre? Y si tenés plata para trasladarte, una es El, esa. el traslado, si hay plata de traslado, si tiene o no obra social, porque si no tengo obra social voy a tener que ir a determinado centro de salud, si tengo obra social por allí puedo tener otras opciones. O sea, el dinero para cubrir los costos del tratamiento, el dinero para cubrir los costos de traslado, el dinero o la cobertura de salud que esa persona tenga, ¿sí? Y la accesibilidad cultural, ¿qué se les ocurre? Acá yo puse una que es la percepción del estado de salud. El trabajo, exacto, si tiene trabajos estables. La formación ¿qué sería? Percepción del problema de salud, el nivel de educación, por allí, ¿sí? Por allí una persona con un nivel educativo más bajo quizás pueda o no tener mayor o menor percepción de que tiene un problema de salud. ¿Qué otra cosa influye en lo cultural? La experiencia que tienen en los centros de salud. La experiencia en los centros de salud, el tipo de centros de salud. Por ejemplo, hay centros que son de centros primarios de salud, y entonces uno tiene que saber que en esos lugares, si me pueden resolver o no el problema que puedo tener. Acá están diciendo la religión. Hay religiones que no permiten el tratamiento de enfermedades o ciertos tratamientos como, por ejemplo, las transfusiones, vacunas y ese tipo de cuestiones. Las creencias en las medicinas caseras también, ¿sí? Bueno, ven que todas esas dimensiones yo las bajé a indicadores. Esos indicadores son variables, por ejemplo, el tiempo que yo tengo entre mi casa y el centro de salud. Bueno, eso es una variable continua, si está medido en horas y minutos. La disponibilidad económica, todo lo que sean variables económicas son variables continuas, la percepción del problema, el nivel de educación, la religión, son todas variables cualitativas, en algunos casos ordinales, en otros casos nominales. Bueno, entonces, ¿yo qué hago? Yo con todas esas variables, mido todas esas variables, trabajo y saco conclusiones, y entonces una variable que era macro, que hasta me costaba definirla, bueno, a partir de todos esos indicadores yo puedo tener una idea de, eh, de cómo es
esa variable en esa población. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Sí. profe. Sí, Bueno, profe. bien.